Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Nosotros somos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. En este video veremos el tema de la civilización mesoamericana más grande y fascinante que hubo en la Tierra, la civilización maya. Hablaremos desde sus impresionantes pirámides hasta sus avanzados conocimientos en astronomía. La cultura maya ha dejado un legado increíble en la humanidad. Así que, acompáñame en este video para enseñarte acerca de ellos. La civilización maya tiene sus orígenes en las primeras aldeas agrícolas que comenzaron a surgir alrededor del 2000 AC en las regiones de lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, y partes de Honduras y El Salvador. Los primeros asentamientos mayas eran pequeñas comunidades agrícolas que dependían principalmente del maíz, la calabaza y los frijoles, que serían la base de su dieta durante siglos. Con el paso del tiempo, estas aldeas comenzaron a crecer y a convertirse en ciudades más complejas. Hacia el año 1000 AC, la civilización maya ya había comenzado a desarrollar características distintivas en cuanto a su arquitectura, escritura y jerarquías sociales. Estas primeras ciudades mayas, como Nacbe y El Mirador, en la región de Petén, Guatemala, son algunos de los ejemplos más antiguos de lo que se convertiría en una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. A medida que los mayas expandían su territorio, se asentaron en tres principales zonas geográficas: las tierras bajas del sur, Petén y Belice, las tierras altas, Guatemala y Chiapas, y las tierras bajas del norte, la península de Yucatán. Cada una de estas regiones tenía sus propias características y desafíos, lo que hizo que los mayas desarrollaran soluciones arquitectónicas y agrícolas ingeniosas. Durante el periodo preclásico, aproximadamente 2000 AC 250 DC, los mayas experimentaron un crecimiento notable con la construcción de grandes centros ceremoniales y ciudades que se volvieron cada vez más complejas. El Mirador, una de las mayores ciudades del Preclásico, contaba con estructuras monumentales como la Danta, una de las pirámides más grandes jamás construidas. A partir del siglo III DC, durante el Clásico Maya, 250 DC 900 DC, la civilización alcanzó su apogeo. Las grandes ciudades de estado mayas, como Tikal, Palenque, Calakmul y Copán, florecieron durante este periodo, expandiendo sus redes comerciales y desarrollando impresionantes logros en astronomía, matemáticas y escritura. En este tiempo, los mayas no solo establecieron rutas comerciales terrestres, sino también marítimas, conectando diferentes ciudades y regiones. A lo largo de su historia, los mayas no solo construyeron una civilización vasta y diversa, sino que también se adaptaron a diferentes paisajes, desde las densas selvas del sur hasta las planicies más áridas del norte. Esta capacidad de adaptación fue una de las claves de su éxito, permitiéndoles prosperar en diversas regiones de Mesoamérica. La sociedad maya estaba altamente organizada y jerarquizada, estructurada en una pirámide social donde cada grupo tenía roles específicos. En la cima de esta pirámide estaba la élite, compuesta por la nobleza, los sacerdotes y los reyes, conocidos como Ajau, quienes eran considerados descendientes directos de los dioses. Los reyes mayas no solo gobernaban sus ciudades, sino que también eran los líderes religiosos encargados de mantener el equilibrio entre los dioses y los humanos. Bajo la nobleza encontramos a los escribas, artesanos y comerciantes, quienes desempeñaban roles cruciales en el desarrollo cultural y económico. La vida cotidiana para la mayoría de los mayas giraba en torno a la agricultura y los ciclos estacionales. Utilizaban un sistema agrícola conocido como milpa, que consistía en la rotación de cultivos y el descanso de la tierra para maximizar la producción sin agotar los suelos. Además de la agricultura, la religión también era una parte integral de la vida diaria. Las familias mayas realizaban rituales domésticos para honrar a los dioses y los espíritus de los ancestros. Los altares familiares, a menudo ubicados en el centro de las casas,
Eran puntos de conexión espiritual y de ofrendas. La vida cotidiana en una ciudad maya variaba mucho dependiendo de tu clase social. Las familias nobles vivían en grandes palacios, rodeados de lujo, y participaban en ceremonias religiosas y actividades políticas. Mientras tanto, las familias campesinas habitaban en casas más modestas, construidas con materiales locales como barro y paja. Uno de los aspectos más interesantes de la vida cotidiana maya era el juego de pelota llamado Poketalpok. Este juego no solo era una forma de entretenimiento, sino también un ritual religioso y político, en muchas ocasiones. Los partidos de pelota representaban batallas cósmicas entre las fuerzas del bien y el mal, y los jugadores se convertían en representantes de los dioses. La religión, la política y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazadas en la sociedad maya. Las ceremonias religiosas, festivales y rituales públicos eran eventos comunes y formaban parte de la vida social de las ciudades. Estos eventos eran acompañados de música, danzas y sacrificios, y los ciudadanos participaban en estos rituales como una forma de conectarse con sus dioses y fortalecer la unidad de la comunidad. Para los mayas, la religión era el eje central de su vida. Creían que todo en el universo estaba conectado, desde las estrellas hasta la naturaleza, y que los dioses gobernaban todos los aspectos de la vida humana. Su religión era politeísta, lo que significa que adoraban a muchos dioses, cada uno con su propio dominio y personalidad. Estos dioses podían ser tanto benevolentes como destructivos, y los mayas vivían en un constante esfuerzo por mantenerlos contentos. Los mayas realizaban diversos tipos de rituales para honrar a sus dioses y uno de los más importantes era el sacrificio. Para ellos, el sacrificio, tanto de animales como humano, era una forma de alimentar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Los sacrificios humanos, aunque no eran comunes en todas las ceremonias, eran realizados en momentos cruciales como durante sequías, eclipsis o eventos astronómicos importantes. El sacrificio de sangre también era una práctica extendida entre la nobleza. Los reyes y sacerdotes se perforaban partes del cuerpo como la lengua o los genitales, para ofrecer su sangre a los dioses. Estas ofrendas de sangre eran consideradas extremadamente poderosas y necesarias para mantener el equilibrio cósmico. En la religión maya, el concepto de la vida después de la muerte era complejo. Los mayas creían en un inframundo llamado Xibalbá, un lugar lleno de desafíos y gobernado por los dioses de la muerte. Se pensaba que las almas de los difuntos tenían que pasar por Xibalbá antes de alcanzar el descanso eterno o renacer en otro ciclo de vida. El destino del alma dependía en gran parte de cómo había vivido la persona y la forma en que había muerto. Uno de los aspectos más impactantes de la cultura maya es su arquitectura monumental. Los mayas construyeron impresionantes ciudades de estado con enormes templos, pirámides, palacios y plazas ceremoniales. Estas estructuras estaban diseñadas para ser grandiosas y también para alinearse con fenómenos astronómicos importantes. Un ejemplo claro de esto es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, también conocido como el castillo. Hay un misterio que rodea el colapso de los mayas, ha cautivado a historiadores y arqueólogos. El misterioso declive de los mayas, una civilización que floreció en Mesoamérica y que, de repente, desapareció de las grandes ciudades de su época. Los investigadores han propuesto varias teorías para explicar este misterioso declive. Una de las más populares es que las sequías severas jugó un papel crucial. ¿Cómo? Los mayas dependían de sus sofisticados sistemas agrícolas y de la lluvia para cultivar sus cosechas. Pero en el siglo IX, el cambio climático trajo consigo una sequía devastadora que afectó gravemente la producción de alimentos. Sin embargo, no fue solo la naturaleza la que los afectó. Las guerras internas también fueron un factor importante.
Las ciudades-estado mayas eran constantemente rivales, luchando por el control de los recursos y el poder. La inestabilidad política y social pudo haber hecho que las ciudades se derrumbaran, incapaces de sostenerse por la presión interna. A pesar del colapso de muchas de las grandes ciudades, las civilizaciones mayas no desaparecieron por completo. Los pueblos mayas del norte sobrevivieron mucho más tiempo, y hoy en día los descendientes de los mayas siguen vivos manteniendo su cultura, idioma y tradiciones. Los mayas han tomado relevancia en la actualidad, ya que ellos nos han aportado varias de sus costumbres y festividades agrícolas, como por ejemplo, su lengua, sus músicas, sus danzas, entre otros. En la actualidad conservamos algunas de las tierras que construyeron los antiguos mayas como Chichén Itzá y Tikal. Siguen siendo importantes tanto cultural como económicamente, atrayendo a millones de turistas. Para concluir con el video, solo hagamos un pequeño pensamiento. Gracias a los mayas, México y el resto de Mesoamérica tiene grandes zonas arqueológicas como la ya mencionada pirámide de Chichén Itzá y otros monumentos. Estos hallazgos hacen que el país sea rico en cultura y biodiversidad. Los mayas han llevado a México a ser un país destacable por sus costumbres y tradiciones que tiempo atrás los mayas practicaban y la generación de ahora sigue y seguirá practicando. Hasta aquí concluimos con el video. Muchas gracias por ver. No se olviden de comentar, dar like y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.